exclusivamente por Internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net. Las cosas no siempre suceden a la primera vez que uno las intenta. Y a veces ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Les mencioné que hay que erradicar de nuestra mente ese pensamiento cultural, porque es una cuestión cultural de que la tercera es la vencida. Nunca una tercera puede ser vencida. Hay que intentarlo las veces que sea necesario hasta que ocurra. Y así que hablamos de intentarlo, volver a intentarlo, hasta que la pequeña nube que va a bendecir mi hogar aparezca. Y estoy cerrando ese pensamiento con esta expresión: debemos intentarlo hasta prosperar de nuevo. Y me baso en el pensamiento del libro de Job, en el capítulo 42, en el verso 10 al versículo 12. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Ayúdame, Señor. Y lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes le habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Y el Señor bendijo más los últimos años de Job. Y el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Padre, recibimos tu palabra. Todo impedimento de atesorarla lo cancelamos y abrimos el oído espiritual y la mente para recibir lo que tú tienes. Amén. La prosperidad de Job es mayor en el tramo final de su vida que en el comienzo. Y esto hay que remarcarlo, porque la percepción que tenemos nosotros en nuestra experiencia de vivir, y otra vez voy a ser recurrente en la expresión, el concepto de la sociedad que impera sobre nuestra vida, es que los mejores años fueron allá atrás. Y uno mira con nostalgia el ayer, y de una manera interesante la persona en su interior se convence de que lo mejor fue antes. Y cuando usted escucha a una persona hablar de la vida, dice: en aquellos años sí que se podía, en aquellos años sí esto, en aquellos años no es como ahora. Y siempre la expresión de las personas es que lo bueno quedó en el ayer y estamos viviendo lo peor. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, resulta que el reino de los cielos no maneja códigos sociales del mundo, sino que dice que el postrer estado, el estado superior, la prosperidad doble, no fue en el ayer, sino que es ahora en el tramo final de Job. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero lo interesante del relato tiene que ver con el contexto. Ustedes saben que Job es esta persona que en un mismo día, en una catástrofe, si se quiere, edilicia, porque dice que el viento sopló sobre el rincón de la casa y la casa cayó mientras sus 10 hijos estaban haciendo banquete. Y el derrumbe de la casa mató en el instante a sus 10 hijos. Y luego el relato de la historia de Job que no hemos leído en este libro sapiensal es que Job se enfermó con una sarna, una ampolla de agua y pus que cubría la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies y se rascaba en el suelo. Y no solo esto, que está enfermo de una enfermedad intolerable, quebrado por la muerte de sus 10 hijos, sino que dice el relato que perdió toda su riqueza. Y además de perder su riqueza, de perder su salud y de perder sus hijos, su mujer le ministra culpa, maldice a Dios y muérete. Y aparecen en la escena de esta calamidad de vida de ese hombre sufriente que no le puede pasar tantas malas cosas a alguien. Aparecen sus amigos. Y señores, aquí se aplica el refrán, que no es bíblico, pero bien vale. Amigos como estos, mejor tener enemigos. Porque estos señores amigos de él, estos amigos de Job, no uno, 3 amigos de Job, le ministraron culpa. Le dijeron que lo que estaba viviendo es por su pecado. Le están diciendo que él es responsable de la muerte de sus 10 hijos porque pecó. Que él es responsable de su enfermedad porque pecó. Que él es responsable de su miseria, de perder su riqueza porque pecó. Así que el hombre está en crisis, el hombre está en pérdida y ahora están cargando sobre él la responsabilidad de todo lo ocurrido. Y así hay hermanitos evangelios que no pueden entender que la vida es vida y que a veces uno sufre por decisiones equivocadas, pero a veces uno sufre porque la vida es vida. Y no siempre tiene que ver con mi responsabilidad. A veces la decisión de otros afecta mi vida. Y no cada vez que yo tengo un problema o esté pasando una calamidad tiene que ver con mis errores, con mis yerros, con mis pecados. Por cierto, no estamos haciendo una apología del pecado, pero no puedo relacionar todo lo que me sucede con algún error que he cometido en la vida. Pero estos amigos le ministraron: tú eres el que pecó. Por tu pecado murieron tus 10 hijos. Por tu pecado la relación con tu esposa está endeble. Por tu pecado perdiste la riqueza. Por tu pecado estás enfermo. Y de repente viene Dios y le da una orden que le dice: ve a estos amigos tuyos y ora por ellos. Dicho de otra manera, bendícelos. Y aquí se presenta el umbral de lo increíble. Y aquí es cuando uno se confronta con lo que debe o no se debe. Aquí es uno donde se confronta con lo que se merece o no se merece. Aquí es donde uno se enfrenta con lo que es justo y lo que es injusto. Porque para usted y para mí es literalmente injusto tener que orar por alguien que me está dañando, que está diciendo que soy responsable, que en lugar de contenerme me está acusando. Y además es absolutamente injusto que yo, que estoy en el pozo, estoy hundido en la miseria, necesito contención, necesito palabra, necesito ánimo, sea yo el que tenga que desde las cenizas bendecir a los que no me bendijeron. Pero Dios le dijo:
ora por ellos. Y dice la palabra, dice después de que Job oró por ellos, Dios lo multiplicó 2 veces más. O sea, subraye esta palabra, después de. Señores, las cosas no suceden por arte de magia, como algunos creen. Las cosas no suceden por el solo capricho de la vida. Las cosas no suceden si tú no haces nada, porque hay una ley de acción y reacción. Las cosas no suceden por sí solas, y el texto bien nos dice, después que Job primero lo tuvo que hacer, y una vez que lo hizo, se desató la bendición sobre él. Pero si te atreves a pasar ese límite de lo que corresponde o lo que no corresponde, y solo te limitas a hacer lo que te dijo el Eterno, entonces puedes volverlo a intentar, porque la prosperidad que te va a alcanzar será 2 veces mayor que la primera. Y dice que después que los bendijo, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Así que, si eres capaz desde donde te encuentras, de la ceniza de tus dificultades, aunque tú creas que eres el que necesita ser bendecido, y tú te atreves, aunque no estés bendecido, a bendecir, después que lo hagas, una doble porción de la prosperidad de antes se celebra sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Yo les estoy hablando, y en este cerrando nuestro pensamiento de vuélvelo a intentar, estoy hablando espiritualmente. Ya no les estoy hablando de la relación interpersonal, de las actitudes humanas, porque nadie puede comprender en la relación humana que tú quieras bendecir a quien te perjudica. Solo es una experiencia espiritual. Es alguien que entiende que más allá de sus condiciones, Dios le está diciendo, estás arruinado, está por debajo, lo perdiste todo, y en lugar de andar pidiendo y en lugar de andar esperando, pues bendice a otros y bendice a los que te maldijeron. Y agrega al texto, y todos los que antes le habían conocido, fueron a su casa y celebraron con él un banquete, y le animaron y le consolaron. Y quiero señalar esto como un principio extraordinario. Este señor pierde 10 hijos, este señor pierde la riqueza, este señor pierde su salud y no tiene consuelo. Tiene gente que señala sus debilidades, tiene gente que le dice, por tu culpa, pero cuando él hace lo que Dios le dice, se desata por todos lados gente que lo viene a consolar, gente que lo conocía pero que no había intervenido, gente que lo conocía pero que no se había acercado. Cuando él comienza a bendecir a los amigos, dice el texto que toda la gente que lo conoció vino a consolarlo. ¿Sabes una cosa? Los consuelos no vienen de donde tú quieres que venga. Hay gente que tú esperas que te contenga y no te van a contener. Tú crees que te va a contener tu pariente, tú crees que te puede contener seres queridos. Te vas a sorprender. Dios va a desatar gente que te conoce, aunque tú no lo conociste, para consolarte, para animarte, y dice, para celebrar banquete. Vuélvelo a intentar. Así que no te deprimas, porque quien tú pensabas que debía darte una palabra de ánimo no te la dio. Si tú haces lo que Él te dice,
vendrá de otro lugar gente que te va a contener, gente que te va a comprender, gente que te va a entender. Y miren lo que dice, que me parece extraordinario. No solo lo contuvieron afectivamente a un señor que necesita comprensión en la pérdida, sino que todos, diga conmigo para despertarse, todos los que lo conocieron. Te pregunto, ¿cuánta gente te conoce? ¿Tú tienes idea cuánta gente te conoce? ¿Alguna vez sacaste la cuenta de cuánta gente te conoce? No solo en la familia, en el barrio, en el trabajo, en la escuela. Porque todos los que los conocían. No fue algunos. Aquí la ecuación se registra con todos los que lo conocían. Y todos los que lo conocían, todos, cientos de personas, quién sabe cuántas personas pusieron todos, uno por uno, un anillo de oro. Y en un solo día fue consolado y recuperó la riqueza, porque los que lo conocieron le vinieron a entregar. Señores míos, no busques prosperidad en donde tú crees que va a venir. Si tú eres capaz de, en medio de la miseria, a estar bendiciendo a la gente, hay gente que te conoce, y todos los que te conocieron te van a prosperar. Alguien que lo reciba. La prosperidad de Dios viene de donde menos la esperas. Por eso debes intentarlo. Debes intentarlo. Debes intentarlo hasta que la nube pequeña que bendice tu vida aparezca. Y debes intentarlo hasta recuperar la prosperidad perdida. Pero la clave de la prosperidad de Job no fue la inversión en la bolsa, no fue un emprendimiento financiero. La prosperidad del Señor en la vida de Job, 14,000 camellos, 14,000 ovejas, no fue producto de inversiones, fue producto de orar por otros. Yo no sé dónde lo vas a meter en tu idea económica, pero la Biblia dice que fue prosperado después que oró por los que los afligieron. Dios puede bendecirte por el solo hecho de que te atrevas, aún en tu miseria, orar por los que te hicieron daño. Y cierro diciéndoles: debes intentarlo hasta recuperar tu relación con Dios. Debes intentarlo hasta recuperar tu mejor relación con Dios. Y entonces menciono Apocalipsis capítulo 3, versos 19 y 20. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, y usé esta versión por la frase que usa: sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y debemos decir lo que a nadie le gusta: que Dios reprende a los que ama, que Dios corrige a los que ama. Y para aquellos que andan diciendo por allí cómo hay tanta gente incrédula, tantos inconversos con impunidad que hacen lo que quieren y parece que les va mejor, es que Dios no atiende a ellos, Dios te atiende a ti y te perfecciona a ti y empareja tu espíritu y empareja tu carácter y te va moldeando a través del crisol de las dificultades, porque tú eres su mejor tesoro y a ti te viene la prosperidad postrera, será mejor que la primera. Entonces, escuche. Así que si Dios te está tratando, aguante. Y a veces el trato de Dios
tiene que ver con esa voluntad permisiva. Significa no es que Dios haga algo que te afecte, sino que no interviene en lo que te está pasando. Y si Dios no está interviniendo en lo que está pasando, es porque está dejando que esa circunstancia vaya cambiando tu mentalidad, vaya modificando tu carácter. Así que no es que Dios te está haciendo algo mal, simplemente que se ha quedado quieto hasta que tú aprendas la lección que Él quiere que aprendas en esta vida. Y lo hace porque te ama. La experiencia modifica conductas y actitudes. Y tienes que pasar por ahí. Y por el fuego no te quemarás, dice la palabra, y aún por los ríos las aguas no te anegarán. Así que si estás en un trato de Dios, bienvenido. Es la señal de un Dios que te ama. Dije, es la señal de un Dios que te ama. Pero les robo unos minutos más en esta expresión, que lo dice la NBI como se los leí. Sé fervoroso y arrepiéntete. Obviamente el arrepentimiento es una cuestión de la voluntad, no es emocional, es el reconocimiento del error. Y es el reconocimiento de decir, aquí estoy mal, lo hice mal, me vuelvo hacia atrás, cambio de situación. La palabra clave en la vida cristiana es arrepentimiento. Es la palabra más usada, es la más común, es la más trillada y la menos practicada. Porque arrepentimiento es un estado de equilibrio mental de un individuo que frente al resultado de su vida se da cuenta que lo hizo mal. Y a menos que tome conciencia de lo que ha hecho para mejorar, para cambiar y para salir de donde está, su vida nunca prosperará. Arrepiéntete. Y no es un flagelo religioso, no es un látigo en la espalda. Es el llamado a la conciencia. Me equivoqué y vuelvo sobre mis pasos. Y créanme que es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo por la mayoría de las personas. La mayoría de las personas encapsulan sus errores como eso. Cualquiera tiene un error. Cualquiera tiene un error. Pero si no te vuelves de tu error, volverás a seguir errando. Pero dice esta palabra que les mencioné, sé fervoroso. Gracias. Traduce, enciéndete con Dios. Traduce, enciéndete con Dios. ¿Sabe? Le está hablando a gente que se enfrió. Le está hablando a gente que cuando estás en el pozo, cuando tú estás allá abajo, cuando te está pasando mal, cuando la vida te está tratando mal, tú no tienes ganas de nada. Y los problemas lo que hace a las personas es enfriarlas. Y tú le preguntas a alguien: ¿qué te pasó? Que no vienes más a la iglesia. Te dice: no, tuve muchos problemas. Está diciendo: los problemas me enfriaron. Y le está hablando a gente que se enfrió y le está diciendo que aunque estés allí abajo, aunque estés en lo más hondo, en el lodo de las miserias, te tienes que encender. ¿Saben lo que le pasa a una persona que no se enciende en el propósito de vida? No sabe para qué está viviendo. Hay que encenderse. Hay que ser fervoroso. Y te tienes que encender en Dios. Así que si estás encendido, la miseria va a ser consumida por el fuego de Dios que hay. Te tienes que encender. Digo, te tienes que encender. Y concluyo con lo que todos dicen: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si alguien no oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué palabra? Si alguien oye mi voz. Se los digo, hay mucha gente que está en la iglesia pero no oye la voz de Dios.
oye su propio corazón, oye sus propios deseos, oye lo que quiere oír. Pero si hay alguien que oye mi voz, y por oír la voz me abre la puerta, y aquí viene lo más extraordinario: entraré en él, cenaré con él. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que tú dejes entrar a Dios con que se transforme en un banquete? ¿Qué tiene que ver Dios entrando para cenar? Recordarán al salmista, Salmo 23: prepararás mesa en presencia de mis angustiadores. Ya Dios viene hablando de que le gustan los banquetes. ¿Y saben cuándo uno hace un banquete? Uno hace un banquete cuando hay un motivo de celebrar. Cuando quiere celebrar que se graduó. Uno se manda un banquete cuando quiere celebrar un aniversario. El banquete es la celebración de haber alcanzado algo que me hace feliz. Y Dios dice: si me escuchas y te vuelves fervoroso, vas a vivir de banquete en banquete. Vas a vivir, apláudalo, vas a vivir de banquete en banquete. Por eso, vuélvelo a intentar hasta que la red se llene. Vuélvelo a intentar hasta que la pequeña nube aparezca para bendecir tu vida. Y vuélvelo a intentar hasta recuperar la prosperidad perdida. Y vuélvelo a intentar hasta encenderte una vez con aquel que está sentado en el trono, reinando por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Alguien que lo reciba esta noche. Alguien que lo crea, bata esas palmas en el nombre de Jesús. Recuerda el mensaje: la fe tiene la apropiación. Dígalo, créalo y tómelo. Y hay que volver a intentarlo. Lo que tantas veces hicimos y no resultó en la vida, esta vez hay que intentarlo en el poder de Dios y en el poder de su palabra. Intentémoslo de nuevo, hasta que esa red que estaba vacía se llene, hasta que esa nube señale el fin de la sequía. Intentémoslo hasta volver a recuperar lo perdido. Intentémoslo hasta volver a encendernos en Dios. Estemos posesionados en volverlo a intentar. Habrá alguien aquí por primera vez, y más allá de la cantidad de palabras que yo pude haber dicho, que pueden haber tenido sentido o no en tu vida, tú y yo y los que estamos aquí hemos fallado, hemos fracasado en muchos intentos de ser felices, de recuperar la familia, la economía, la salud, y nos hemos frustrado por eso. Pero hay una posibilidad en la fe de Dios de que si te aferras a Él, no a una religión, a Dios, este año lo intentes con un buen resultado. Por eso di conmigo: me arrepiento de mis pecados. Todos somos pecadores. Hasta un mal pensamiento lo es. Me arrepiento, reconozco. Como dijimos, soy consciente de lo que hice mal. Y te recibo como Señor. Guíame, dirígeme, y como Salvador, el que me da eternidad. Amén. Radio Iglesia Net.